Los vencedores. Las primicias, el hijo Aarón y los vencedores de la gran tribulación. Capítulo 11. Los vencedores de la gran tribulación. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de entrar en el Espíritu, de penetrar en tu corazón y en comunión íntima contigo, recibir revelación de quién eres tú, de las cosas que has hecho, de las que estás haciendo y de las que harás. Gracias por iluminar nuestro entendimiento para ver, apreciar y disfrutar las delicias que preparaste para tus hijos desde antes de la fundación del mundo. Te agradecemos por pensar en nosotros en la eternidad pasada, escogiéndonos para ser tus hijos, miembros de tu cuerpo. Te agradecemos por predestinarnos para hacernos iguales a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y lo estás logrando mediante tu trabajo continuo en nuestro ser por tu Espíritu. Cada día nos está llenando con tu naturaleza santa. Estamos agradecidos por tu deseo de que disfrutemos a diario tus insondables riquezas. Con ellas estamos creciendo y poco a poco vamos llenándonos de ti, y en breve tiempo alcanzaremos tu estatura, porque tú nos llamaste para ser aquellos que alcancen la plena madurez antes de tu venida, siendo transformados y arrebatados vivos a tu trono, o antes de que nos llames de esta tierra para estar en el paraíso y esperar la resurrección como el hijo Aarón. Padre Santo, te agradecemos por tu misericordia al fijarte en nosotros, porque sabemos que nos has amado desde antes de que creases el mundo. En estos últimos tiempos que anteceden a tu venida, has tenido la bondad de abrirnos tu corazón para mostrarnos quiénes han de ser los vencedores. Te rogamos que este libro y los demás que componen la serie lleguen a corazones dispuestos a agradarte. Tú conoces a todos los hombres y especialmente a tus hijos, y te rogamos que siembres tu palabra en corazones que puedan producir fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Padre precioso, para llevar adelante tu plan, tienes la gran necesidad de ganar las primicias, los 144,000 que describes en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 5, y que cuando tengas estos hijos y hermanos tuyos, tú vendrás para tomar posesión de los reinos del mundo y reinar con ellos y con los demás vencedores sobre la tierra. Por eso agradecemos tu bondad al escogernos y llamarnos para ser parte de tan dilecto grupo de tus hijos. Nos disponemos cada día para que hagas tu trabajo en nuestro ser y nos lleves a crecer en ti hasta alcanzar tu estatura. Gracias, porque hoy podemos confesar sin ninguna sombra de duda que tú nos has llamado para ser vencedores y lo somos. Amén. Hasta este punto el Señor nos ha mostrado las características de los dos primeros grupos de vencedores, los que serán arrebatados antes de la gran tribulación y llevados al trono de Dios, trono que Juan describe en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Esos grupos son las primicias y el hijo Aarón, quienes hemos tenido el privilegio de ser llamados por el Señor para alcanzar esta visión elevada. Seremos parte o de uno o de otro, de las primicias vivas o del hijo Aarón. Al final los dos grupos conforman las primicias, los 144,000 que habla Apocalipsis 14. Hemos visto igualmente que el mayor y más elevado privilegio que Dios puede darle a sus hijos es el de hacerlos parte de las primicias vivas, porque estos hermanos no pasarán por la muerte, que es el mayor castigo que entró en el hombre como consecuencia de recibir en él la naturaleza del diablo, que es el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aún el Señor Jesús tuvo que sufrir la muerte por causa de la caída del hombre, con el fin de que, por medio de su muerte, librarnos del pecado y de la muerte. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a esclavitud. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. Mientras tanto, los 144,000 que serán las primicias, los que estén vivos, serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y arrebatados para el trono de Dios, donde cantaremos un cántico nuevo que solo nosotros podremos aprender, y a la vez seremos el disfrute para Dios como la primera parte de su gran cosecha. Quienes vivimos en esta época tenemos la posibilidad de alcanzar ese privilegio, y rogamos al Señor que nos mire en su misericordia para que estemos vivos en su venida. Pero para lograrlo es necesario procurar llenarnos cada día de su persona, disfrutando permanentemente de las riquezas que Él ha dispuesto para nuestro disfrute. Es necesario vivir en continua comunión con Él, oír su voz, conocer su voluntad y obedecerla, seguir al Cordero por donde quiera que va, mantener nuestra condición de vírgenes puras al no permitir ser engañados en nuestros sentidos por Satanás, no siguiendo a hombres, ni a doctrinas enseñadas por hombres, ni ser arrastrados por los vientos de doctrinas que están de moda en el cristianismo degradado. Mantenemos nuestra condición de vírgenes, evitando contaminarnos en nuestros sentidos, y no siguiendo ministerios particulares, sino permaneciendo en el único ministerio, el del Espíritu, no siguiendo organizaciones y su multitud de mandamientos, sino siguiendo la unción que el Señor nos ha dado y que mora en nuestro espíritu para enseñarnos todas las cosas. Mantenemos nuestra virginidad no siguiendo prácticas y doctrinas, sino estando siempre en el Señor para agradarlo y complacerlo en todos sus deseos. Si este es nuestro vivir y saliéramos de este mundo antes de la venida del Señor, seremos parte del Hijo varón y resucitaremos antes de la gran tribulación para ser arrebatados al trono de Dios, para echar del cielo a Satanás y sus ángeles mediante el guerrear de Miguel y sus ángeles. Sea en una o sea en otra situación, tenemos la oportunidad de ser vencedores y de no estar en esta tierra cuando venga la hora de prueba que el Señor enviará para probar a los que moran sobre toda la tierra, y subiremos al trono de Dios al cielo para disfrutar de todos los privilegios que el Señor ha guardado para estos dos grupos de vencedores. Esta es una magnífica oportunidad que el Señor les brinda a sus hijos que viven en este tiempo en la tierra. Además de las primicias del Hijo varón, hay otro grupo de vencedores que la Biblia denomina como aquellos que han salido de la gran tribulación y que vamos a escribir en este capítulo con la ayuda del Señor. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10 y 13 al 17. Algunos maestros de la Biblia dicen que estos son los hijos de Dios de todos los tiempos, y que la gran tribulación se refiere a las tribulaciones que todos los creyentes tenemos que pasar mientras vivimos en la tierra por causa de la disciplina, el castigo y la reprensión del Señor. Si creemos firmemente que la Biblia contiene la palabra de Dios,
y que aunque fue escrita por hombres, esos hombres fueron inspirados, llevados por el Espíritu Santo y escribieron lo que Él les dijo que escribiesen, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo llevados o inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Debemos entender también que en la Biblia no sobran ni faltan palabras, sino que el Señor incluyó en ella las palabras suficientes y necesarias para que nuestra fe sea firme y nosotros podamos creer en el Señor. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Juan capítulo 21 versículo 25 y capítulo 19 versículo 35. La porción de Apocalipsis 7 que estamos viendo dice que la gran multitud que venía de todas las naciones y pueblos y tribus y lenguas que nadie podía contar han salido de la gran tribulación. El interlineal griego dice que esa multitud viene de la gran tribulación, lo cual implica, sin discusión, que todos esos hermanos han pasado por la gran tribulación, periodo de 3 años y medio en el que el Señor juzgará a todos los moradores de la tierra, y que en el mensaje al ángel de la iglesia en Filadelfia es denominada la hora de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Infortunadamente, como vimos en capítulos anteriores, el cristianismo degradado está convencido, y así enseña, que todos los hijos de Dios serán arrebatados antes de la gran tribulación. Craso error. De acuerdo con la Biblia, antes de la gran tribulación serán arrebatados solamente el hijo varón, Apocalipsis 12, y las primicias, Apocalipsis 14, 1 al 5. Los demás creyentes que para entonces estén vivos tendrán que pasar por la gran tribulación, y todos serán perseguidos, y muchos serán muertos a manos del anticristo. Podemos probar la veracidad de esta afirmación en los pasajes que describen el hijo varón y las primicias. El primero, en Apocalipsis 12, relata cómo la mujer, que representa al pueblo de Dios de todos los tiempos, da a luz un hijo varón, que Satanás quiere devorar tan pronto como nazca. Pero en lugar de ser devorado por el diablo, el hijo varón que ha dado a luz la mujer es arrebatado para Dios y para su trono. Una vez que el hijo varón es arrebatado, en el cielo se desata una gran batalla entre dos bandos. Por un lado, Miguel y sus ángeles, y por otro, Satanás y los ángeles caídos. Como resultado, el diablo y sus huestes son expulsados del cielo y vienen a la tierra. Una vez que Satanás ve que ha sido expulsado del cielo, persigue a la mujer que dio a luz al hijo varón. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12, versículo 13. Dios, movido por el amor hacia sus hijos, ayuda a la mujer y le da alas de águila para que vuele al desierto, un lugar preparado por Dios, donde es sustentada por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, que suma en total 3 años y medio, que es el tiempo que durará la gran tribulación. La serpiente entonces arroja de su boca agua hasta formar un gran río para ahogar a la mujer, pero la tierra la ayuda tragándose el río. Pareciera que el río son ejércitos que lucharán contra los hijos de Dios, pero el Señor no les permitirá hacerles daño. Sin embargo, el versículo 17 afirma: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios son algunos israelitas que se mantienen guardando la ley que Dios les dio a través de Moisés, que es la corriente de los judíos que actualmente se conocen
como judíos ortodoxos, y los que guardan el testimonio de Jesucristo son los creyentes no judíos, salidos de entre los gentiles, que hacen parte del resto de la descendencia de la mujer, que pasará por la mayor parte de la gran tribulación aquí en la tierra. Estos son parte de la iglesia. Inmediatamente después de que la mujer da a luz al hijo varón y éste es arrebatado para Dios y para su trono, y que Satanás es arrojado a la tierra, él se para en la arena del mar y hace subir a la bestia escarlata, que es el anticristo o el inicuo, al cual se le da autoridad para actuar durante 42 meses, que equivalen a 3 años y medio, que es el período de la gran tribulación. Y se le da autoridad para actuar 42 meses, Apocalipsis 13, versículo 5. Durante ese periodo de 42 meses, él persigue a los santos y los vence, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, Apocalipsis 13, 7. La anterior es una prueba irrebatible de que la mayoría de los santos que estén vivos para la gran tribulación y que no sean arrebatados como las primicias, tendrán que pasar por la gran tribulación y serán perseguidos y martirizados por el anticristo. Luego, la teología predicada por los grupos cristianos, mediante la cual afirman que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación, es falsa, porque no se ajusta a la palabra de Dios. La descripción de las primicias de Apocalipsis 14 nos confirma el hecho de que la mayoría de la iglesia tendrá que pasar por la gran tribulación aquí en la tierra. Las primicias, sus características, los hechos que ocurren en su arrebatamiento se describen en los primeros 5 versículos, y los hechos inmediatamente posteriores al rapto de las primicias están descritos en los restantes versículos del capítulo 14. Inmediatamente después, en los versículos 6 al 13, se describen algunos hechos que ocurrirán durante la gran tribulación. El primer hecho es la predicación del Evangelio eterno por un ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Versículos 6 y 7. El lector notará que a este evangelio se le llama el Evangelio eterno. No es el Evangelio de la gracia ni el Evangelio del reino. Este no es un evangelio que invita a las personas a que reciban al Señor Jesús y sean regeneradas, sino que es un testimonio para los incrédulos, que son la mayoría de los habitantes de la tierra, para que no adoren a la bestia, sino que adoren a Dios como creador de todas las cosas. A la vez que es un testimonio para los incrédulos, también es una fuente de sustento para los creyentes, porque el ángel les recuerda que deben mantenerse firmes y rehusarse a recibir la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. A esto se refiere Apocalipsis 12, versículo 14, que afirma que la mujer voló al desierto donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, es decir, por 3 años y medio. De otro lado, se tiene también la profecía de los 2 testigos de Apocalipsis 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos 2 testigos con su profecía alentarán al pueblo de Dios, judíos y creyentes salidos de los gentiles, para que puedan soportar la persecución de Satanás, del anticristo y del falso profeta, y aunque sean martirizados puedan vencer la marca, el número, la imagen y el nombre de la bestia. Volviendo a Apocalipsis 14, después del rapto de las primicias, otro ángel anuncia un segundo hecho importante que ocurrirá entre la gran tribulación, la caída de la gran Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 8. La gran Babilonia es el sistema del mundo que Satanás ha cultivado a lo largo de los siglos,
caracterizado por hacer que las naciones beban el vino de su fornicación. El mundo es el sistema satánico que hace que las personas se alejen de Dios, que no lo reconozcan, y ese sistema tiene varios departamentos: la economía mundial, las finanzas, la educación, las comunicaciones, la salud y el más sobresaliente, las religiones, incluidas todas ellas. El cristianismo, conformado por católicos y protestantes, donde hay genuinos creyentes compartiendo su vida con muchos falsos creyentes, corresponde a la parábola del trigo y la cizaña. Igualmente forman parte de la Babilonia las demás religiones tales como el Islam, el budismo y todas aquellas que Satanás inventó para separar al hombre de Dios, su creador y redentor. El segundo ángel anuncia entonces la caída de ese gran sistema que la Biblia denomina el mundo y que aquí está representado por Babilonia. Este hecho ocurrirá durante la gran tribulación y sus detalles pueden encontrarse en los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis. El tercer hecho notorio que ocurrirá durante la gran tribulación es el anunciado por un tercer ángel en los versículos 9 al 13, donde advierte todo lo que les ocurrirá a aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. Aunque la ira de Dios está en plena manifestación, aún su misericordia se hace patente para advertir a los incrédulos que no adoren a la bestia ni a su imagen, y así no les ocurran las cosas que el ángel anuncia. Por un lado, los que permitan ser marcados con el número de la bestia y adoren su imagen, tendrán que beber el cáliz de la ira de Dios y ser atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, tormento que durará toda la eternidad. Por otro lado, la vida de los que adoren a la bestia y a su imagen y permitan ser marcados con su número será un vivir de tormento, donde no encuentran reposo de día ni de noche, una vida de desesperación, de desasosiego y de angustia. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Vivir en la tierra en los días de la gran tribulación será tan horrible que las gentes desearán morir, pero ni aun eso lograrán. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 6. Si bien es cierto que el rigor de este juicio no será sufrido en toda su intensidad por los hijos de Dios, porque Él los sustentará, también es cierto que en gran medida tendrán que sufrirlos y pasar por ellos. La siega y la vendimia. Inmediatamente después de la descripción de los hechos sobresalientes de la gran tribulación, ocurren dos cosas bien interesantes: la siega y la vendimia. La siega es la cosecha de los hijos de Dios. Por un lado, los que no resucitaron como el hijo varón antes de la gran tribulación, y los que murieron durante el periodo de juicio de 3 años y medio, y por otro los que están vivos en ese momento. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Apocalipsis 14, versículos 14 al 16. Tanto unos como otros serán llevados a los aires a encontrarse con el Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17. A diferencia de las primicias y el hijo varón que serán arrebatados al cielo, al trono de Dios, los resucitados y los transformados cerca del final de la gran tribulación solamente subirán a los aires a encontrarse con el Señor, que está ahora sobre una nube. La confusión que tiene el cristianismo se basa en la falta de revelación y en el paradigma sostenido por casi todos los teólogos de que la única revelación fue dada a través de Pablo, y si bien este hermano fue usado por el Señor para transmitirnos revelaciones muy profundas acerca de su persona y de su plan, los demás santos que fueron tomados por el Señor para completar la Biblia también recibieron grandes revelaciones, como es el caso de Juan. Por eso se hace necesario tomar la Biblia integralmente, no aislar versículos para formar doctrinas particulares, sino procurar verla en toda su extensión, tomando parte del Antiguo Testamento y cotejarlos con los del Nuevo Testamento, hasta tener un panorama completo del tema que deseamos escudriñar. Otra limitante es la idea que tienen algunos estudiosos de la Biblia al afirmar que el Apocalipsis es un libro misterioso, lleno de enigmas y muy difícil de entender, cuando ese libro es tan disfrutable, tan revelador y tan sencillo como cualquier otro de los 66 libros que conforman las Escrituras. Lo que necesitamos es ir al Señor con sencillez de corazón y rogarle que nos dé revelación en nuestro espíritu y que alumbre los ojos de nuestro corazón para que podamos tener el conocimiento y la visión apropiados acerca de su plan. Aunque hay unos pocos hermanos que han escrito libros donde hay profundas revelaciones del libro de Apocalipsis y de toda la Biblia, es necesario tomar esa revelación, hacerla nuestra y seguir buscando más revelación, porque así como el Señor y sus riquezas son insondables, igualmente la revelación acerca de Él y su palabra son insondables. Por eso es necesario recabar cada día en el Espíritu, buscando más revelación y más visión, hasta que la luz que tenemos sobre el Señor sea completa y el día perfecto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4 versículo 18. Sin embargo, se debe considerar el hecho de que mientras estemos en este tabernáculo no podremos alcanzar la cumbre de la revelación. Pero llegará el día cuando el Señor venga y nos transforme. Ese día entraremos en la plena revelación y luz de las cosas divinas, aunque la revelación seguirá siendo insondable por toda la eternidad, porque la persona de nuestro Dios no tiene límites. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 1 Corintios 13, versículos 9 y 10. Por ahora dediquemos nuestro tiempo a disfrutar lo que el Señor nos da. Retomando el tema, cerca del final de la gran tribulación ocurrirá la siega de la mies, siega que es bien diferente de la vendimia. La gran tribulación es una época que, además de manifestar el severo juicio de Dios para todos los moradores de la tierra de ese tiempo, el Señor lo aprovechará para que sus hijos que vivan aquí, que no fueron raptados como las primicias, tengan la oportunidad de madurar y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con la destrucción de la Gran Babilonia, que es todo el sistema mundano, religioso y secular, los hermanos finalmente comprenderán que deben depender única y exclusivamente del Señor, que deben seguir al Espíritu y no a hombres ni a organizaciones, porque éstas habrán sido destruidas totalmente. Entonces los hijos de Dios se volverán de todo corazón a Él, dependerán de Él, aprenderán a tener comunión en su espíritu con el Señor, aprenderán a seguir la unción y en medio del juicio de Dios a los incrédulos, que también afectará en buena medida a los creyentes, crecerán en el Señor y madurarán, no dejándose marcar con el número de la bestia en la frente ni en la mano derecha, ni adorando a su imagen, y finalmente serán proclamados como vencedores.
Esta es la multitud de que habla Apocalipsis 7, proveniente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que nadie podía contar, y que uno de los ancianos le anuncia a Juan que estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Estos son los vencedores de la gran tribulación, que conforman el tercer grupo a que hace referencia este libro. Es muy interesante notar que estos hermanos serán pastoreados por el Cordero, tal como ha sido su deseo a lo largo de la historia del hombre, pero que por seguir a hombres, a organizaciones, a ministerios particulares y a doctrinas, no han permitido que el Señor los pastoree, los gobierne y los cuide. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, versículo 17. Qué bellas son las decisiones del Señor en medio del supremo sufrimiento que habrá en esa época de la gran tribulación. Será Él quien pastoree, cuide, gobierne, alimente y sustente a los hermanos que estén vivos. Aunque el juicio es producto de la ira de Dios sobre el mundo, su misericordia y su cuidado amoroso para los suyos no menguarán. Esto ocurre hoy con quienes hemos de ser vencedores como las primicias o como el hijo varón. El Señor nos pastorea y nosotros lo seguimos a Él por donde quiera que va. Quienes por la misericordia del Señor hemos alcanzado una visión clara sobre estos hechos, rogamos al Señor que no lleguemos a ser desechados y que alcancemos el galardón de las primicias o del hijo varón, y esperamos que todos los hermanos que tengan la oportunidad de leer y de oír este libro y obtener la revelación que el Señor ha querido suministrarnos acerca de su palabra y su plan, no tengamos que pasar por la gran tribulación. Pero aún para los que sí han de pasar por ese periodo difícil hay esperanza, porque el Señor los pastoreará, los guiará a Él como fuente de agua viva y los consolará de todos sus sufrimientos, enjugando toda lágrima de sus ojos. Qué bueno sería que en este tiempo, donde aún hay oportunidad de hacer las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tengamos un genuino arrepentimiento, nos volvamos de todo corazón al Señor y permitamos que Él nos trate apropiadamente para crecer en nosotros y nos lleve a alcanzar la plena madurez. Aprovechemos bien el tiempo. Cuando el ángel le dice al Señor que está sentado sobre la nube, pues Él se ha trasladado del trono a los aires junto con sus ángeles y sus vencedores, que meta la hoz en la tierra y ciegue la mies, porque la mies ha madurado, es el momento en que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes que estén vivos serán transformados y subirán a los aires para recibir al Señor. En los aires se establecerá el tribunal de Cristo para juzgar a los creyentes conforme a sus obras, para declararlos vencedores o derrotados, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 9. A esa comparecencia no son citados los incrédulos, sino solamente los creyentes, para ser juzgados conforme a las obras que hicieron mientras vivieron en el cuerpo. Aunque los vencedores anteriores a la gran tribulación, las primicias del hijo varón, estarán allí, no tendrán que pasar por ningún juicio, porque por el hecho de que hayan sido llevados al cielo, al trono de Dios, antes de la gran tribulación, implica que ya han pasado por el juicio de Dios y han sido aprobados y son vencedores. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Reiteramos esta palabra que ya hemos enfatizado en un capítulo anterior, diciendo que la casa de Dios aquí se refiere a todos los creyentes, que es la iglesia, y en ella no hay incrédulos. Sin embargo, en la casa de Dios hay hermanos que no obedecen al Evangelio de Dios, sino que viven en su hombre viejo, en su hombre caído, y siguen a hombres y a diversas organizaciones.
El fin de ellos será ser echados a las tinieblas de afuera, donde habrá lloro y crujir de dientes para pasar por el juicio. Otros que han caído en la misma trampa del enemigo tendrán que pasar por la gran tribulación y ahí sufrirán el juicio de Dios. Los que seremos vencedores antes de la gran tribulación estamos pasando por el juicio de Dios durante el tiempo que vivimos sobre la tierra, que es el tiempo actual. En resumen, los vencedores anteriores de la gran tribulación estarán en el tribunal que el Señor establecerá en los aires, pero ellos no serán juzgados. Tal vez ellos colaborarán con el Señor ayudando a juzgar a los hermanos. Un privilegio muy elevado alcanzar el galardón antes de la gran tribulación. Anhelémoslo y permitamos que en este tiempo el Señor haga su trabajo en nosotros. Después de que la mies es cosechada, viene la vendimia. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Apocalipsis 14, versículo 18. Nótese bien la diferencia entre los dos tipos de cosecha: la siega de la mies y la vendimia de los racimos de la tierra. Mientras la primera tiene que ver con hijos de Dios, la segunda está dirigida a los incrédulos. Mientras que la primera se dará antes de llegar al final de la gran tribulación, la vendimia se dará después del final de la gran tribulación. ¿Por qué afirmamos que la vendimia tiene que ver con incrédulos? La palabra misma nos responde con diáfana claridad. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14, versículos 19. Los hijos de Dios no serán echados nunca en el lagar de la ira de Dios, ni serán pisoteados por él. Ese destino es para aquellos que rehusaron creer en el Señor Jesucristo. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis 14, versículo 20. Esta es la batalla de Armagedón, en el cual los ejércitos del anticristo, que alcanza centenares de millones de soldados, serán totalmente aplastados por el Señor, sus vencedores y sus ángeles. Y la sangre que será derramada por estos ejércitos alcanza una altura cercana a 1 metro y una extensión a la redonda de 280 kilómetros aproximadamente, constituyendo un lago de sangre de gran extensión. En el primer versículo de Apocalipsis 15 encontramos que 7 ángeles tienen las 7 plagas postreras de la ira de Dios. Y antes de que estas plagas sean derramadas, el Señor hace un paréntesis para mostrar dónde están los vencedores de la gran tribulación. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Versículos 2 al 5. Comparando este pasaje con Apocalipsis 12 y 14, que hablan del Hijo varón y las primicias, respectivamente, podemos establecer claras diferencias entre los vencedores que son raptados antes de la gran tribulación y los que son raptados al final de la gran tribulación. Hablando del segundo grupo, el Señor afirma que están de pie sobre el mar de vidrio. Ese mar de vidrio está delante del trono, Apocalipsis 4, versículo 6, y son los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Ellos están en pie sobre el mar de vidrio. A ellos no se les ha invitado a que se sienten en el trono del Cordero y del Padre, como le es prometido a los vencedores de la Odisea. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, versículo 21.
Estos vencedores de la Odisea son las primicias descritas en Apocalipsis 14, 1 al 5, e incluyen también al hijo Aarón. Los vencedores salidos de la gran tribulación han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, lo cual quiere decir que por más que fueron presionados, perseguidos y martirizados, no adoraron al anticristo ni a la imagen que el falso profeta levantará y le infundirá aliento para que hable y denuncie a quienes no lo adoren. Igualmente esos hermanos, a pesar de que no pudieron comprar ni vender, no permitieron que fuesen marcados en su frente ni en su mano derecha. Por esta razón han alcanzado la victoria. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11, 12 y 14 al 17. Si estos hermanos que están de pie sobre el mar de vidrio, que está delante del trono de Dios, han sido victoriosos sobre la bestia y su imagen, y sobre su marca y el número de su nombre, necesariamente han tenido que pasar por la gran tribulación, porque la presencia del anticristo y la segunda bestia, que es el falso profeta, será únicamente durante la gran tribulación. Además de estar en pie sobre el mar de vidrio, la multitud de vencedores canta un cántico cuya letra está en la Biblia. Cántico que tienen como fundamento adorar a Dios por la creación e invita a las naciones a que lo adoren, pues a pesar de los sufrimientos que están viviendo, son una señal inequívoca de que ha venido su justo juicio sobre las naciones. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este cántico es bien conocido, a diferencia del cántico que cantan las primicias en Apocalipsis 14, versículos 1 y 3. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El cántico que han de entonar los 144,000 les será enseñado por el Cordero de manera secreta, y nadie más podrá aprenderlo sino aquellos 144,000, y será entonado exclusivamente por ellos junto con el Cordero. Podemos establecer entonces unas diferencias bien claras entre los primeros vencedores, las primicias del hijo Aarón, y el segundo grupo de vencedores, que son los salidos de la gran tribulación. Los primeros no tienen que pasar por la hora de prueba que el Señor traerá sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, hora de prueba que la Biblia denomina la gran tribulación, mientras el segundo grupo de vencedores sí tendrá que pasar por la mayor parte de ese juicio. Buena parte de los vencedores anteriores a la gran tribulación, las primicias, no tendrán que sufrir la muerte, mientras que en los segundos vencedores, algunos serán arrebatados vivos a los aires, pero habrán tenido que pagar un costo bastante elevado, como el de pasar por casi toda la gran tribulación. La gran mayoría de ellos serán muertos por el anticristo.
Mientras que los vencedores antes de la gran tribulación irán directamente al trono de Dios, los vencedores que salen de la gran tribulación irán primero a los aires, a ser juzgados en el tribunal de Cristo, y luego los que resulten vencedores serán llevados al mar de vidrio delante del trono de Dios. Mientras que los vencedores que pasan por la gran tribulación están de pie sobre el mar de vidrio, a los vencedores anteriores a la gran tribulación se les promete que se sentará con el Cordero en su trono y en el trono de su Padre. Los vencedores anteriores a la gran tribulación cantarán un cántico secreto delante del trono de los ancianos y de los seres vivientes, cántico que nadie más conocerá ni podrá cantar, mientras que los vencedores salidos de la gran tribulación cantarán un cántico conocido por todos los creyentes. Durante la gran tribulación, los vencedores anteriores a ese periodo estarán en el cielo disfrutando de la presencia del Señor, de su gozo y alegría, de su amor y de su paz, de su presencia plena, de su victoria en Él, de su alabanza. Y el Señor, a la vez, disfrutará de su obra magnífica. Mientras tanto, los vencedores posteriores estarán en la tierra sufriendo el rigor de la persecución del anticristo, de sus ejércitos y de muchos incrédulos que vivan en la tierra. ¿Para qué hacer estas comparaciones? No pretendemos con ellas llenar la mente del lector de conocimiento sin espíritu, sino por el contrario, despertar el espíritu de los hermanos para que dediquen su tiempo a tener comunión con el Señor y permitan que Él trabaje en ellos, para que crezcan y maduren y alcancen el galardón. Comprenda, querido lector oyente, que ser un vencedor antes de la gran tribulación es alcanzar el galardón más sublime, es decir, más elevado, que el Señor ha preparado para sus hijos. De esa manera le proporcionaremos a Él una profunda satisfacción. Haremos que su obra brille como un testimonio de victoria delante del diablo y sus ángeles, y delante de los ángeles que no se rebelaron y que sirven al Señor, y delante de todos los seres creados por Dios que están en el universo. Usted decide y elige. Aquí el final del capítulo 11 de los vencedores. De ninguna manera dejes de ver y oír el último capítulo, el siguiente, el 12. Hablaremos de los no vencedores. Igualmente te estamos invitando a que te suscribas, a que nos des un me gusta, el dedito arriba, y a que hagas un comentario. Sería muy interesante poder tener comunión con las personas que están escuchando estos libros. No deje de leer, oír cuál iglesia. Sabemos que Satanás ha engañado a los millones de cristianos que existen en la tierra y los ha llevado a lo largo de los siglos a fundar millones de iglesias. ¿Cuál de ellas es genuina? En este libro el Señor quiere aclararle a usted cuál es su iglesia, cómo es su iglesia, cuál es la práctica de la iglesia del Señor y cómo usted pueda vivir en ella.